Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. El día de hoy vamos a abordar el tema acerca de la historia universal. Por favor, chicos, recuerden activar los micrófonos y también cualquier duda e inquietud que tengan. Por favor, a través del foro de dudas e inquietudes. El objetivo de esta clase va a ser caracterizar la cultura inca considerando su organización política y social, resaltar los fenómenos históricos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Las civilizaciones prehispánicas. Se establecen en el año de 1200 después de Cristo. Tuvo una civilización la más extensa que se estudió en Latinoamérica y en la América precolombina. Esta va desde el sur de Colombia hasta Chile. Se establece en el año de 1200 después de Cristo y logra su esplendor a los 2 siglos. En cambio, la decadencia llega a mediados del siglo XVI después de Cristo. Tiene una extensión territorial de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Como la capital del Imperio Inca tenemos el Cusco. Es un valle situado a 3.400 metros del nivel del mar. Poseen características organizadoras y de gran complejidad. En este existían barrios, almacenes de granos, depósitos y un complejo sistema de riego. Tenían importantes templos, poseían construcciones militares conocidos como los púcaras. En el Cusco también existía Machu Picchu. Machu Picchu era un lugar sagrado que los incas construyeron para hacer los cultos y la adoración a sus principales deidades. Se construyó entre sus principales templos tenemos el Templo del Sol, en el cual, como su nombre lo indica, hacen homenaje al Sol. En el de la Luna está construido debajo de una enorme roca en una cueva natural. El cóndor, este templo es dedicado a una de las mayores aves del mundo. También tenemos el Templo de las Tres Ventanas, en la cual indicaba la localización exacta del Sol. Y en el templo principal era en donde se albergaban las celebraciones más importantes y los rituales sagrados de mayor sacrificio y significado para la ciudad. El Tahuantinsuyo era el imperio inca en el que se dividían 4 regiones. Está conformado de la palabra Tahuantinsuyo, que viene del quechua Tahua 4 y Suyo significa estado o región. Entonces, por eso dice que son las 4 regiones, ¿no? Tenemos al norte el Chinchansuyo, que es la región del Tigrillo. Al oeste el Continsuyo, la región del Cóndor. Al sur la región de la Llama, como Collasuyo. Y el Antisuyo al este, la región del Jaguar. La forma de gobernar era de la forma de la monarquía absolutista y la teocrática, en el cual el poder absoluto se concentraba en las manos del Inca, quien era la máxima autoridad, y se obtenía por herencia
las tierras del imperio, todas las tierras que ellos tenían, ¿no? La organización política del Tahuantinsuyo, existían 6. Los incas eran la máxima autoridad, que en la actualidad podemos relacionarle con el presidente. También estos gobernaban a su pueblo y una característica muy importante era que aplicaban los principios de reciprocidad y la redistribución. Como lo aplicaban, los bienes tributados por el pueblo eran almacenados y comunicados al Inca. Él distribuía cuando observaba que tenía malas cosechas, o también si por algún fenómeno natural les perturbaba la producción al pueblo. Entonces él redistribuía la riqueza y por ende no les afectaba al pueblo. En cambio, el Auqui era el príncipe heredero escogido según sus dotes entre el hijo más valiente del Inca. El Consejo Imperial, formado por organismos asesores, y lo conformaban los jefes de cada suyo, aconsejaban al monarca para que la administración fuera más fácil y efectiva. Apunchi o Capac Apo era el gobernador regional, hacían cumplir las normas que regulaba el comportamiento social de las regiones. Tucuiricuy era el funcionario del Estado, era el que miraba, o sea, el veedor. Iba de incógnito por las regiones para comprobar que se ejecutaran las leyes del Inca. Él cobraba los tributos, ejercía justicia y visitaban las obras públicas. El curraca eran los jefes locales, estaban en contacto directo con la comunidad y debían velar por el orden, el trabajo y la producción. Con esto tenemos la organización política. Vamos a ver la sociedad incaica. La sociedad incaica se determina a través de la nobleza y el pueblo. La nobleza la conocemos como clase dominante y el pueblo como la clase dominada. En la clase dominante tenemos la realeza, que en este está el Inca y el Coya. La nobleza de sangre son los familiares y parientes del Inca. La nobleza privilegio, ascendidos a nobles, es el pueblo cuando se les ascendió a nobles, que por sus, se podría decir que por sus actos, el Inca le determinaba como nobleza privilegio. Y en la clase dominante concluimos con la nobleza local, que son los curacas. En la clase dominada o el pueblo existen los jaturunas, los mitimaes, los yaconas y los piñas. Los piñas eran los prisioneros o guerreros peligrosos que les encarcelaban en cárceles de roca. Los aspectos a destacar de esta sección es cuando el Inca garantizó el pueblo, el trabajo y la alimentación del pueblo. Cuando se daba uso racional al agua, fueron muy conscientes en la conservación y el respeto al medio ambiente. Ahora vamos a ver la revolución industrial. La revolución industrial fue uno de los cambios muy importantes para el mundo. La primera revolución industrial se genera en Inglaterra en 1760, generando varios cambios en la industria y organización económica. Permitió el crecimiento económico sostenido a los países de nivel mundial, se extendió a gran parte de la Europa occidental y norteamericana, permitiendo así el crecimiento desarrollado y velozmente del modo capitalista de producción. Con esto también
se genera la temprana abolición del feudalismo y el triunfo de la burguesía sobre la monarquía. Esto es lo que podemos decir de la primera revolución industrial. Esta se caracterizó por la mecanización de la industria, la ampliación de la fuerza motriz en la industria, el desarrollo fabril. La revolución industrial se caracterizó también por el aceleramiento de los transportes y las comunicaciones, al igual que el notable aumento del dominio capitalista en toda la actividad económica. Las consecuencias sociales fueron que hubo una inmensa revolución demográfica debido a la que las zonas rurales empiezan a quedarse solas y por ende las ciudades crecen en volumen y en cantidad, generando así el movimiento migratorio. También existen nuevas estructuras de trabajo propiciadas por el movimiento fabril. Esta es una consecuencia social que se genera hasta hoy, ya que el hombre va siendo desplazado por las maquinarias. Esto agilitaba el proceso y abarataban los costos. Por ende, surge el movimiento obrero en torno a la mano de obra, nace el proletariado y enfrenta al capitalismo empresarial. Con esto se genera el comienzo de las luchas sociales. Las consecuencias económicas, podemos decir que la revolución industrial produce el concepto de desarrollo económico sostenible. Las naciones se hacen más ricas a largo plazo. Produce disminución de los costos de producción y el transporte. Aparecen el concepto de capitalismo, libre mercado y libertad de empresa. Se fortalece la propiedad privada. Las bolsas se favorecieron, los bancos crecieron y con todo ello, la sensación de riqueza crece en la sociedad. La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial comienza con una serie de inventos que suceden en 1850 y en 1870 y en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Se realiza una serie de desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, petrolero y de acero. Los aspectos e inventos que se dieron en esta segunda revolución, podemos ver el vehículo a gasolina por Daimler-Benz, que crea su primer vehículo, al igual que Ford empieza en el 1980 a la gran producción de vehículos de gran escala y más baratos. Se crea el teléfono por Alexander. También se crea la transmisión de ondas electromagnéticas a través de Henry Hertz. Se crea la bombilla incandescente y el neumático por tubo. También se introducen los buques de aceros movidos a vapor. Existe el desarrollo del avión y la locomotora a vapor. Se produce en masa bienes de consumo, el enlatado de alimentos, refrigeración mecánica y técnicas de preservación. La expansión de producción agrícola con la invención de la maquinaria agrícola y el desarrollo química del suelo. Estos fueron los aspectos importantes que se hicieron en esta segunda revolución industrial. Se caracteriza porque la intervención de la electricidad logra automatizar las máquinas en las industrias.
Otra característica también es que el acero sustituye al hierro. Nacen nuevas formas de organización en la industria, como la industrial y la capitalista, y se especializa el trabajo. Las consecuencias sociales ayudan a nacen las clases sociales como los obreros y las capitalistas. Se agudizan los problemas con obreros y las organizaciones de los trabajadores en gremio. Se crean doctrinas como socialista, la socialista utópico, la socialdemocrática, entre otros. Podemos decir que las doctrinas buscan dar solución a problemas sociales y también se agudizan los problemas entre los obreros. Entre las consecuencias económicas, tenemos que se incrementó las ganancias, ya que a mayor producción se reducen los costos. Por la acumulación del capital, se crean nuevas compañías y sociedades anónimas. Las fábricas capitalistas crecieron en tamaño y eficiencia, llevando así a la desaparición de la manufactura y la artesanía. Las consecuencias políticas, tenemos la consolidación de la burguesía y también el Estado fomentó la industrialización que favorece a los empleados, pero este no genera como empleador, sino solo el Estado fomenta la industrialización. En las consecuencias del modo de vida, tenemos el incremento de la población urbana, ya que el pueblo que vivía en lo rural pasa a las ciudades con mayor crecimiento industrial. Como se produce a gran escala los productos, genera reducción de precios también. Y debido a que la mujer ya tiene menos tiempo en la realización de sus actividades domésticas, esta se incorpora a trabajar. La revolución industrial. Ahora vamos a ver sobre el maquinismo y el capital. En Inglaterra nace a los finales del siglo XIX. Existen periodos en el que se produce la transformación en los métodos de producción, comunicación y transporte. El inicio de este periodo se relaciona con el desarrollo del motor a vapor. El motor de explosión o de combustión es un importante invento, ya que sirvió de reemplazo del motor de vapor y con él se inicia el periodo de motores movidos por energías derivadas del petróleo, como el diésel. La electricidad fue una obra de Thomas Edison y el primer paso para ello fue la creación de la lámpara incandescente. Esto fue un aporte muy importante para el alumbrado público y muy significativo, ya que mejoró la vida de muchos humanos. El telégrafo eléctrico permitió la comunicación inmediata y a distancia de mensajes a través de un alfabeto especial universal, el cual, a base de puntos y rayas, la representación de letras que deseaban usar. Tenemos la televisión, se usó en Inglaterra alrededor de 1936 y 5 años más tarde en Estados Unidos, a través de las olas eléctricas en la atmósfera. El cinematógrafo es un instrumento inventado por los hermanos Luis y Augusto Lumeri, que luego logra combinarse con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento del cine sonoro. Y como último invento tenemos el aeroplano. Creado por los hermanos Wright, ensayaron vuelos usando el aeroplano que funcionó adecuadamente, comenzando así la historia de la navegación aérea. En 1919 se efectúa la primera travesía aérea del Atlántico.
Con esto concluimos, chicos. Les sugiero revisar el video porque habrá preguntas en la evaluación. No olviden que la cortalera en línea lo usamos para comunicación oficial, dudas e inquietudes para el trabajo colaborativo y la cafetería para el área social. Muchas gracias.